Bueno, ya estamos por aquí. Ana Flavia, buenos días. Bueno, ¿habéis estudiado algo? ¿Habéis asistido a alguna cosa? ¿Eh? ¿Habéis asistido a alguna cosa? ¿Habéis, aparte de la fiesta? ¿Eh? ¿Habéis visto algún film? ¿Habéis leído algo en español? ¿Habéis tenido alguna duda sobre lo que hemos dado hasta hoy? Ana Flavia está sin micrófono. Parece que no está funcionando. Inténtalo. Algo está en la configuración que no está reconociendo el micrófono. Es un micrófono integrado. O sea, es micrófono de ordenador, de portátil o de la cámara. Antes solamente teníamos el micrófono y el micrófono. Y ya está, no teníamos cámara. La cámara tenías que ponerla después. Luego tenías el micrófono con los auriculares. Y la cámara no tenías. Luego ya todos los ordenadores vienen con cámara, el micrófono, el sonido al mismo tiempo. Pero cuando entramos tenemos que verificar que lo está reconociendo. Al entrar en la sesión tenéis el apartado de reconocer. Então, se pode sair e entrar novamente, né? Sí, puedes salir y entrar de nuevo para verificar que el aplicativo está reconociendo ¿cómo se dice? Los dispositivos multimedia. Espera unos minutillos más. Terminar mi café. Bueno, repasando un poco el tiempo que tenemos de clase hasta hoy. Hoy estamos en nuestra séptima aula conmigo. Comenzamos el día 5 con nuestra primera clase de presentación. Presentación en portugués, presentación en español. No tiene ese A delante la palabra, ¿vale? Nos presentamos todos y cada uno de los que estábamos en clase con nuestro vocabulario, poco o mucho, diferente.
Y luego pasamos al siguiente día a ver el tema de la pronunciación de las consonantes. Conocimos los dígrafos, recordad, no, cuatro dígrafos. Y eso me lleva a preguntar una cuestión. Por ejemplo, Camila aún no se incorporó, pero el nombre de Camila tiene dos L's. ¿Cómo pronunciamos el nombre de Camila? Camilla. Camilla. Sí, eso si hablásemos en español, pero si hablamos en portugués, Camila. Camila. Entonces, ¿por qué tiene dos L's? As pessoas que gostam de fazer diferente. No. Entonces, ahí viene la cuestión. Camila, como nombre, es una sola L. Si yo le pongo dos y lo traslado al español, mi nombre es Camilla. O sea, camilla es aquel elemento en el hospital donde se traslada a los enfermos, la camilla. Eso sea, ¿cómo se llama esto en portugués? Maca. Hamaca. Entonces, Camilla, Camila, ahora que no nos escucha, estamos aprovechando. El nombre de Camila con dos L's en castellano sería un objeto, sería camilla. Si yo lo dejo en portugués con dos L's, puesto que no existe ese sonido de las dos L's, serían dos sílabas diferentes. Camila. Eso sería lo correcto. Camila. Es una curiosidad. Cada uno tiene sus... Parece perfecto. A su padre le gustó ponerle con dos L's y lo pusieron con dos L's. Ya está. Tenemos muchas personas que tienen nombres, por ejemplo, Janete, buenos días. Janete, pronunciamos en portugués, Janet en francés. Y a Buenos veces, días, buenos días. Sí. Yo estoy gripada. Estás gripada. Sí. Bueno, pero a nosotros no nos llega. ¿Estás en dónde? ¿En casa? ¿En trabajo? No, yo estoy en trabajo. Ajá. Estoy en trabajo. Pues como está gripada, ya está siguiendo el protocolo japonés. Si estoy gripado, solamente tengo con que ir. máscara. Exactamente. Pero eso los japoneses ya lo hacían de antes de la pandemia. Mucho. Siempre lo han hecho. Si están con alguna enfermedad que puede ser contagiosa por vía aérea, ellos siempre han usado la máscara. Siempre. No solamente por protegerse, sino por proteger al vecino. Eso tiene su lógica. Solo que hasta que no nos ha llegado la pandemia no nos hemos percibido el resto del mundo de que hay que hacer eso para evitar el contagio, sobre todo cuando somos conscientes de que estamos con catarro y salimos de casa y podemos contagiar a los demás, ¿no? Aunque sea poco, pero eso siempre sirve para paliar un poco la diseminación de la enfermedad o de los catarros o de los resfriados y demás, ¿eh? Todo lo que sea por vía respiratoria deberíamos de ser conscientes de eso, pero a los pocos. Vale, entonces estábamos con el nombre de Camila, que la estábamos sacando punta, el nombre de Camila, ya que no está, aprovechando que no está. Camila con dos L's sería Camilla, que es la hamaca que usamos en los hospitales para trasladar a los enfermos de un lugar a otro o dentro de la ambulancia, etcétera. Su pronunciación en portugués, pues lo correcto sería, ya que tiene dos L's, que serían dos sílabas diferentes. Una L se la llevaría Camil, mil, y luego la siguiente sería la. Ahora viene la segunda pregunta, vale. Si dos L's en portugués no tiene pronunciación, ¿cuál es la pronunciación de LH? Ya, trabalho. En todas las palabras que tienen H es ya, yo, G. Eu
H. L, LH, H. Isso. LH, Ya, el ya. sonido es ya. Yo, Caballo. you. Ujú. En todas las palabras del portugués. Sí. Cabeçalho. Cabeçalho. ¿Alguna que no se pronuncia así? Folha. Não, todas são No. ya. 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 Folha. Folha. No, folia no. Es folia. F-O-L-I-A. Folia. Não. Não. Folha. Entonces, ¿dónde está la I? Yo escuché una I. Folha. Vale. No. Eso lo hace divertido cuando ves que lo que tú aprendes es por lo que escuchas, ¿no? Mientras no lo ves escrito, tú aprendes por lo que escuchas. Entonces, yo escucho folia y digo, folia, femenino de folio, ¿no? Folia, el femenino del folio, no. No. No, folia es una hoja y se escribe con LH. Más en la pronunciación popular, ese ya se ha convertido en una IA. Folia. No existe, no está la I ahí para nada. No está. Más se pronuncia. Cuando yo llegué de España para Río, y cuando me saludaron la primera vez, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo que buenas noches? Si se escribe buenas noches. Pues eso es una modificación popular. Buenas noches. Mas no está la che por ningún sitio, no hay una chis, no hay nada. Hay una IT. No existe esa pronuncia, no existe la escrita. Lo que yo estoy escuchando. Entonces me quedé con la copla. Digo, espera, entonces quiere decir que en portugués, el boa noite que yo vengo escuchando en Portugal, portugués de Portugal, boa noite, aquí en Río es boa noche. Facilita. Más cuando sales de Río de Janeiro, hay otras regiones que ese boa noche no es tan boa noche. Es boa noite, tiene una matización. Boa noite. Tiene una matización, pero sigue sin ser el boa noite que el portugués de Portugal pronuncia. Entonces, cuando el portugués de Portugal viene aquí a hablar con nosotros, aparte de esa sonoridad que tiene de portugués más cerrado, y nos pronuncia boa noite, nos quedamos todos pues, con cara de paisaje. Entonces, LH en portugués es ya, que es el mismo sonido, el mismo fonema, muy similar a las dos L's del portugués. Sería el mismo fonema, el mismo sonido. Entonces, Camila con dos L's es camilla. La Y, ya, ye, yo, las dos L's, ya, ye, yo. La LH del portugués es el sonido de las dos L's en español. ¿Vale? Entonces ya hemos traído un fonema del portugués para usarlo en la pronunciación de la L, las dos L's en castellano. ¿Ok? Galho. Por ejemplo. Galho. Gallo. Galho. L-H-O, em português. Galho. Sí. Mas o 2L não El seria... macho de la gallina. Não seria o nosso J? G. Camisa. Acho que é J. Uma pessoa do México me falou que era assim, é J. É um D com J, não o J necessariamente. ¿En dónde? J. ¿En qué palabra? O LL. Ele falou que pronunciava assim meio J, meio J. Sim, es J. Mas ela está colocando um D antes do G. J. Para gente, para o Brasil, seria J, assim, como eu coloquei. El fonema más cercano para universalizar en un solo acento,
vamos a usar el de la mamá de la lengua, que es España. Vamos a usar la esa. Luego, cuando yo salte a los países del continente, voy a escuchar algo variado, una variación. Imaginaos, Brasil es un país continental. Difiere ayer lo comprobé, difiere de Australia continente en 800 no sé cuántos mil kilómetros cuadrados. El Brasil es mayor que el propio continente australiano. Entonces, dentro del continente americano, América del Sur, y sumada a América del Centro, yo tengo un país continental, Brasil, que según me mueva por los estados y el interior de los estados, yo voy a tener una pronunciación de la misma palabra con variaciones, que son regionalismos. Cuando me traslado de España, península, y me vengo al continente americano, tengo 22 países, 20 países que hablan castellano, pero cada uno con su particularidad. Cada uno con su particularidad que los identifica. En algunos casos puede que cueste más trabajo, pero que los identifica de dónde son. Si me está hablando un peruano, un argentino, un chileno, un colombiano, lo voy a diferenciar. Hay unos que son más exagerados, ¿no? El mexicano, el argentino, el puertorriqueño, el cubano, esos son mucho más fáciles de diferenciar porque son más fuertes los acentos. Entonces, cuando yo llevo el castellano ahí, tengo modificaciones por pronunciación del ambiente en el que estoy. Es cultural. Estoy influenciado, el castellano de la península está influenciado por la forma de hablar de las personas, por los giros y pronunciación de las lenguas primarias antes de que llegase el castellano. Igual que nos ocurre aquí, llega el portugués de Portugal, se mistura con el tupí guaraní, con el y ya pierde aquella fuerza y aquella pureza que tenía allí, que se enriquece. Entonces es fácil que sí, que los mexicanos o colombianos o cualquier otro país te digan, no se pronuncia así, se pronuncia así. Y ellos piensen que esa es la verdad, tiene la verdad absoluta. No, ninguno tiene la verdad absoluta. Yo tengo que partir de la pronunciación primaria para ver el enriquecimiento de otro país con otra pronunciación, con otra sonoridad diferente. Boa noite portugués para el boa noche de Brasil. Es un enriquecimiento de pronunciación. ¿Puede dificultar el entendimiento algunas veces? Sí, pero es cuestión de prestar atención. Es cuestión de prestar atención a lo que la persona nos está hablando. Cuando mi acento castellano carioqués habla en portugués, yo tengo una diferencia a la hora de pronunciar. Y la persona a la que estoy hablando en portugués me tiene que prestar atención. Y yo tengo que prestar atención a la pronunciación. Si yo hablo deprisa, aparte que mi pronunciación no está dentro de los registros de la persona, porque no conoce a nadie con el acento que yo tengo, le cuesta trabajo entender porque se pierde por el acento. No por lo que he dicho, sino por lo que está escuchando. La sonoridad nos hace perdernos en lo que está diciendo. Otro ejemplo. El inglés tiene su origen en Inglaterra, en Bretaña, etc. No el bretón, aquí hay un origen tal. En la propia Inglaterra, si yo estoy en Londres, yo nunca he estado, ¿vale? Pero yo sé que si estás en Londres, el inglés tiene una abertura de pronunciación muy diferenciada con respecto a si me voy a Nottingham, a Birmingham, a Manchester, va cambiando. Hay modificaciones. Entonces, yo tuve oportunidad de conocer a un familiar de hace mucho tiempo, familiar de familiar, que eran de Birmingham. Y en Birmingham son muy chatos, en portugués, con respecto a la pronunciación.
Entonces, sí, cuando ellos nos visitaron en España, cuando les hablamos con nuestro acento, habíamos aprendido inglés británico, poco inglés que hablábamos en la familia, ellos hacían caso omiso de lo que le estábamos hablando, porque no le estabas hablando en su inglés. Hasta ahí llega ese punto. Llegar hasta ese punto. Si no estás pronunciando como yo pronuncio, o sea, correctamente, no te hacen ni caso. A ese punto llegamos. Entonces, eso es una isla. No es un continente, una isla. Imagínense, dentro de una isla que están a 100 y pocos kilómetros una ciudad de otra, ya esa variación de forma de hablar y de no entenderse o de no admitir que estás pronunciando en su propio inglés. Imagina cuando salto de la isla a un país que es continental, que tiene 50 y pocos estados, que es Estados Unidos. Ahí tengo otro inglés. Es inglés americano. Ya no estoy hablando de inglés. Inglés es en Inglaterra, en Estados Unidos es inglés estadounidense. Y yo puedo decirle que es estadounidense. ¿Cuál es la lengua original? El inglés. Más el idioma no es exactamente el inglés. El castellano en España es castellano. Cuando viene para el continente, se convierte en un castellano base, pero que se identifica con el país. Entonces, en Argentina hablan castellano. Sí, como lengua sí, pero con sus variaciones le puedo ponerle el nombre propio. Es argentino. Cuando vengo a Brasil, ¿en Brasil se habla portugués? Sí, como lengua base sí, mas es brasileño. Es portugués brasileño, tiene apellido, tiene personalidad. Entonces, cuando yo pego esa pronunciación de la S de España y me la traigo a los países americanos, tengo variaciones. Entonces, ¿cuál es la que nos interesa coger? Una solo. Luego, con el tiempo, aprenderemos a diferenciar quién me está hablando, de qué país me está hablando, en función de cierta pronunciación, de cierta sonoridad en la forma de hablar. Indiferentemente de que yo pueda usar muchas palabras en castellano en España, que no puedo usar en Cuba, o no puedo usar en Argentina, o no puedo usar en otros países, porque son palabrón grave, y en algunas ocasiones hasta me pueden atizar. Puedo recibir alguna que otra golpiza. ¿Vale? Vale. Entonces, en nuestro... En nuestro segundo día estamos hablando de las pronunciaciones, de los dígrafos y demás y todo eso, ¿no? Entonces salió la curiosidad ese. LH se pronuncia igual que las dos L's del castellano. ¿Es el mismo sonido en portugués? Sí, es semejante. Lo puedo traer para cuando me encuentro las dos L's en castellano que forman una sola sílaba, pues recordar que es un dígrafo, es un fonema, no se pueden separar, no son separables. Entonces ya tengo el sonido. Al principio, en la pequeña segunda clase de la pronunciación de las letras, recordar que hablábamos de el sonido, el fonema, que tenemos que identificar la ñ con respecto al portugués. Identificamos el fonema con el NH del portugués. ¿Vale? Pues ya vamos capturando similitudes para la hora de pronunciar. Eso es importante porque eso nos hace ganar versatilidad a la hora de entendernos cuando hablamos. Y es algo que tenemos que practicar sí o sí. No es solamente saber hablar y entender el castellano, sino pronunciarlo de la mejor manera posible. Que es difícil. Es difícil, no es nada fácil. No es fácil. Yo lo digo por experiencia de bastantes alumnos ya en este tiempo. Y también por mi parte de experiencia a la hora de pronunciar el portugués, que tiene una sonoridad, una musicalidad que el castellano no tiene.
El castellano tiene musicalidad cuando es una canción, cuando tiene acompañado música, pero no la lengua en sí sola, hablada. ¿Vale? Ahí vimos entonces los dígrafos, vimos también las contracciones, conocimos las contracciones, dos contracciones. Y ya pasando al tercer día, ya conocimos los grupos de consonantes y los encuentros de consonantes. Y esto me lleva a la pregunta de repaso. ¿Alguien ha empezado a hacer la famosa lista de grupos de consonantes? No. No habléis todos a la vez, ¿eh? No habléis todos a la vez. Vale, eso es una tarea. Eso es una tarea interesante que realicéis, ¿eh? Porque aparte de ser vocabulario, os hace entrar en la lengua de una manera indirecta como si fuese un juego. Si depuramos todo eso, de alguna manera podemos entrar en poner cosas gramaticales de por medio, empezar a poner cosas así un poco más serias. Pero el vocabulario es el que nos va a facilitar la comunicación más a priori y en la lectura, comprender la lectura. Recordar que eso siempre os lo voy a recordar. No me sirve absolutamente de nada, conocerme el diccionario de Aurelio, por decir de portugués, y la gramática del portugués, que es inmensa, si no hablo portugués, si no entiendo portugués, si no me expreso en portugués y cuando me hablan no entiendo el mensaje. No me sirve absolutamente de nada. Soy un gran gramático de la lengua portuguesa. Y pues nada, ¿vale? ¿Cuál es la riqueza de conocer el idioma? Que cuando ya lo conoces, te puedes detener a disfrutar de conocer cómo trabaja la lengua gramaticalmente hablando. Pero yo ya me sé comunicar, ¿eh? Ya puedo escribir, ya conozco la ortografía, que sí es importante más que la gramática, porque es la escrita. La gramática es entender la construcción de aquel edificio que tengo delante de mí, aquel escrito, aquel libro, entender gramaticalmente. Si hacemos un cuestionamiento con la lengua portuguesa, y recordáis cuando la gente estuvo estudiando en la escuela, ya puedo estar, había una parte de la gramática que era muy chata en portugués, que era ¿cómo era, tío? A mí se me pierde también eso, ¿no? El estudio morfológico y sintáctico de la frase, que parecen que es lo mismo, pero es totalmente diferente. Que si tiene sujeto, que si no tiene sujeto, que si el sujeto es el predicado, que si el predicado no sé qué, que si tiene el verbo es transitivo. Espera, ¿qué es lo primero que tengo que entender? Lo que está ahí escrito. ¿Qué es lo que me está diciendo? Luego me pongo a estudiar qué es lo que tiene allí, si el edificio tiene ladrillos, tiene blocos, o tiene ventanas, o tiene paramentos con persianas, otra cosa, eso es otra cosa. ¿Vale? Venga, palabras con dos L's. Pronunciación, LH de portugués. Palabras con ñ, pronunciación de NH del portugués. No todas las palabras que se trasladan del español al castellano, del portugués al castellano al portugués, tienen por qué construirse de idéntica manera cambiando una letra o un grupo de letras. No tiene nada que ver. Estamos hablando de pronunciación. Repete, por favor, profesor. 2L sería. 2L sería en la pronunciación del LH, LH. LH. Y la NH sería la pronunciación para la ñ.
Isso dependendo do sotaque do país, então, né? Puede haber alguna variación, Sí. sí, puede haber alguna variación. ¿Por qué? Porque el arrastre de pronunciación de las lenguas nativas enriqueciendo la lengua, vamos a decir, invasora, ¿no? La lengua colonizadora, enriquece una pronunciación y otra. Si yo escucho a un peruano de allí, siendo para el Machu Picchu, ¿vale? Ellos hablan quechua, no hablan castellano, hablan quechua. Si tú no sabes quechua o llevas un traductor, no vas a poder hablar con ellos. Y estamos hablando de que los españoles llegaron a Perú aproximadamente entre 1492 y 1500. O sea, el castellano está allí desde hace más de medio siglo ya. Sin embargo, hay áreas de Perú que el quechua domina sobre el castellano. Y la persona sigue hablando quechua. Cuando esa persona que tiene origen en el quechua como lengua nativa, originaria, como dicen ahora, originaria, indígena, era que estaba allí. Yo llegué allí, pues la mía. La que estaba allí era la que estaba allí. Antes de que se llamase Perú y antes de que se llamase Brasil y antes de que se llamase Argentina, da igual. La que estaba allí, el azteca, el maya, la lengua era el quechua. El quechua se enriquece con el castellano arrastra, también se enriquece. En nuestro portugués tenemos múltiples palabras del vocabulario del portugués de Brasil que son de origen tupi o tupi-guaraní, tupi principalmente, que es la más dominante. Entonces, Lapa, Leme, Leblon, ¿cómo es aquello? Tacuara, hay un montón. Yo estoy hablando de las de Río porque son las que más conozco. Entonces, la playa de Leblon en Brasil, en Río, es una playa súper famosa, después de, ¿cuál? De Copacabana. Pero Leblon en Tupi es agua sucia. Vale. Si me voy a la lengua origen de esa palabra, pues me va a llevar un chasco con ella. Vale. Vimos el abecedario, en el tercer día también, aquí el tema de... hablamos también de las heterotónicas, aquellas palabras que en castellano tienen la misma construcción gráfica, pero la sílaba tónica es diferente. Las heterogenéricas, que la diferencia es que el género en un idioma y en otro es diferente, una es masculino y otra es femenino, aunque la construcción sea la misma. Y las peligrosas son las heterosemánticas, que son las que tienen distinto significado para una lengua y para otra, y distinto uso también, no solamente significado, sino uso. Y esas son las realmente complicadas y peligrosas. Entonces, por eso, volvemos otra vez a la opción primera de los grupos de consonantes y las... Es ver aquella palabra que conozco, que me suena, sí, le pongo aquí, tiene dos consonantes, que es un grupo de consonantes, es un encuentro. Entonces, la catalogo y la pongo en la parte de ese relatorio, ese archivo que me estoy haciendo. Y busco su significado. Cuando encuentro su significado, pues esta palabra es como en portugués. Y le doy al portugués y busco su significado. Y puede ser que se complemente o que sea todo lo contrario. ¿Okay? Entonces, la palabra que hablamos con LH, hemos dicho aquí voy a escribir. A ver si me fue el coso. Aquí.
F-O-L. Aquí lo pronunciamos folia. O sea, vamos a hacer la transcripción, como se escucha. Folia. Vamos a poner que sería folia. Eso es lo que sonaría, básicamente, folia. Ahora, si yo pronuncio esto como lo pronunciarían en portugués, digamos, ellos lo pronuncian folla. Voy a ponerlo como pronunciarían. Viene aquí. ¿Cómo sería la pronunciación? Folia, 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 folia. Oh, sorry. Sí, no, pero el sonido yo lo voy a traducir a la escrita en español. Sí. Folla. Todo lo que yo estoy escuchando. Yo no sé cómo se pronuncia esto. No sé cómo se pronuncia esto. Yo llevo la palabra y no sé cómo se pronuncia. La estoy viendo escrita por primera vez. Nunca la identifiqué con el sonido. Fola. Cuando yo llego a Brasil me dicen, no, es folia. Folia. Pero no en todas partes me dicen folia, sino que en otras me dicen folla. Y yo estoy escuchando esto, lo que estoy escribiendo, folla. Esto es hacer sexo en español. Pertenece al verbo follar, que no es foliar. ¿Entendéis? Sí. Esto es practicar sexo. Entonces, tiene su complicación. Foliar. Eso sería un verbo, ¿no? Luego, follar. Yo necesito saber este sonido. Necesito saber cómo se pronuncia esta palabra para no equivocarme con lo que entiendo que es. Cuando yo paso al verbo de folia, yo puedo usar el verbo foliar. Foliar es pasar las hojas. Foliar es pasar las hojas. Que es sinónimo de ojear. Ojear. Foliar es sinónimo de ojear. Pero no es sinónimo, y no lo sé cómo se pone, aquí no sé cómo se pone, no lo es de este otro, ojear. Entonces, lo que escucho con respecto a lo que se escribe me identifica con lo que estoy trabajando. Entonces, foliar es ojear. Foliar en términos gráficos es también ponerle el número a la página. ¿Vale? Eso también es foliar. Pero pasar las páginas es ojear. Pasar las hojas, foliar. Sin la H escrito, esto es ojear, es ver, mirar. ¿Qué es lo que hacen los técnicos de fútbol, de deportes y tal, cuando van a ver a tipos juveniles jugar? Son ojeadores en castellano, son oteadores, están buscando nuevos talentos. Entonces son ojeadores. No recuerdo ahora cómo es la palabra en portugués. Entonces ya tengo dos sonidos diferentes. Sí, foliar y ojear sin H. Entonces esa es la importancia aquí nos trae aquí esta palabra de poner la H delante de ojear. ¿Por qué yo voy a poner la H delante de ojear a la hora de escribir este ojear? Porque el grupo que forma la frase, el contexto, me está diciendo que es ese ojear, es pasar hojas. Él cogió un libro y lo ojeó. Está pasando hojas. Él, en la distancia, ojeaba el poner del sol, lo que sé. Pero está buscando. Ese ojear es de buscar, no de ver.
Qual a diferença da pronúncia com o H e sem o H? Ninguna. Ninguna. Es el mismo sonido, no tiene diferenciación. Sí. Solo que una palabra viene de un origen y otra no, es diferente. Entonces, una viene con la H, que en su momento vendría de otro, etimológicamente, de cualquier lugar, de otra lengua o de otra costumbre, de escrita o de otro tipo de palabra, y fue ganando esa escrita y cambió. Y apareció la H. En algunas ocasiones esta H, como es una letra muda, yo le llamo que está la consonante perezosa, la consonante vaga. Ella está ahí siempre sentada, porque tiene, si lo abstrae mucho el símbolo, es como si fuese una silla. Entonces es la letra que complementa palabras para diferenciar en muchos casos, o se quedó traducida eso porque viene de otra lengua. Pero no tiene pronunciación. No tiene pronunciación ninguna. Entonces, en cuanto a las heterosemánticas, son aquellas palabras que tengo que saber cuál es su significado en una lengua y en otra, para saber si la puedo usar o no. Entonces, eso no lo facilita el vocabulario. Encuentro un texto, la palabra no sé lo que significa, o tengo la curiosidad, que a mí me ha ocurrido. Es decir, esta palabra en portugués me suena que también está en español. Y vas al español, la buscas y exactamente existe. Solo que a veces en español ya está en desuso, o se usa a nivel culto. No se usa en el popular. Curiosidad, ¿no? Se usa de común en el portugués, en Brasil, sin embargo, en el castellano es a nivel culto, es de poco uso, ¿no? ¿Qué más cosas hemos visto? Los grupos de consonantes, Hablamos del diccionario de tener el aplicativo del dle.rae.es. A tenerlo en el celular y tenerlo como la página en el ordenador, los dos sitios, para obtener acceso al vocabulario. Vimos el tema también en la cuarta clase de la licencia de tanto una lengua como otra, de cómo está escrito se lee. No necesito pronunciar aquella palabra extranjera, conociéndola o no, no necesito pronunciarla en aquella lengua. Lo leo como está escrito y está correcto. Ahí hicimos la lectura de aquel texto de Unamuno, que contaba aquella anécdota de la conferencia que hablaba de la literatura universal, y tuvo aquel vacío de la platea pensando en que estaba equivocado diciendo Shakespeare. ¿Qué es Shakespeare? ¿Por qué Shakespeare? Sim, no espanhol se lê como se escreve, né? Por exemplo, ustedes hablam if. Aqui, nós outros hablamos Wi-Fi. Claro, pero ¿está escrito qué? ¿Oi? ¿Está escrito qué? ¿Qué está escrito ahí? Espera, que no está saliendo. Wi-Fi, W-I-F-I, né? Está escrito Wi-Fi, ¿no? Ustedes pronunciam a pronunciação Wi-Fi. Nós outros, aqui em Brasil, pronuncia como se fosse inglês, né? Wi-Fi. Entonces no estás pronunciando como si fuera inglés, estás pronunciando en inglés. Estás pronunciando en inglés. Eu vou pedir licença aqui, Rachel. Um minutito, ok? Eu vou sair um pouco. Vale. Ok.
Então assim, aqui em Brasil, em geral, as pessoas pronunciam algumas palavras em inglês como se fosse falar inglês mesmo, como se escreve, como no espanhol. Sí, sí, sí. Eso se llama, eso es un anglicismo. Esto se llama anglicismo. Es una invasión de una lengua, en concreto inglesa, sobre dentro del vocabulario de la otra lengua. Es un anglicismo. Sí. Si fuese el francés, es un galismo, tiene otra denominación diferente. Es una palabra que viene y se queda ahí en su forma y pronunciación exacta como a la otra lengua. Pero tanto en el castellano como en el portugués, la licencia es la misma. ¿Está escrito qué hay? ¿Qué está escrito? If. Claro, si yo pongo esto lo traduzco a alguna manera de cómo se pronuncia, la W yo puedo decir que se puede pronunciar con B, bici. Yo puedo escribir lo que estoy pronunciando con B, bici. O tengo la más común, que es como se pronuncia en español, como si la W fuese una U. Uy. Ups, ahí. Wifi. Cuando yo escucho a alguien pronunciar esa palabra inglesa en castellano, yo estoy escuchando wifi, porque en castellano la W no tiene juego. Puede convertirse en el sonido de una pronunciación de una letra U, o llevarlo al sonido de con la B o con la V, bifi o wifi. Ya si digo Wi-Fi, yo estoy hablando en inglés, es la pronunciación inglesa. Entonces no necesito hacer eso. ¿Por qué eso se ha quedado así? Vamos al clásico de los clásicos entre los clásicos. Es un juego, ¿no? Eso es un juego de origen inglés. Vale. Fútbol. Fútbol, traducido literalmente del español, es balón-pie. Foot, pie, ball, balón, bola, balón-pie. Es traducido literalmente. Al castellanizarse la palabra en inglés, ¿qué es lo que yo estoy escuchando? Fútbol. Yo estoy escuchando eso. Entonces, ¿qué le ocurre a la palabra? Que se ha castellanizado, no es un anglicismo, viene de un anglicismo, pero se ha castellanizado. Es fútbol. Fútbol en español, fútbol del inglés se escribe en fútbol en castellano. Sin embargo, en portugués se tiende a poner una vocal después de ciertas consonantes como la T y como la D, y en nuestro portugués la palabra se ha aportuguesado. Se escribe así, fútbol, porque se ha aportuguesado. Se ha traído al portugués. Si yo cojo esta palabra del inglés y la llevo literalmente como castellano, balompié, ¿cómo iría al portugués? Bola-pie. Esta palabra en portugués sería bola-pie. Bola-pie. Bola-pé. Bola-pé. Esa sería la palabra en portugués. ¿Ok? Sí, ok. Pues yo tengo una palabra en inglés de una lengua extranjera dominante, común u universal, y tengo el wifi, wifi,
que puedo decir bici, bici o wifi. Estas tres acepciones servirían también para pronunciar en portugués. Ya fútbol, primero tengo la traducción literal. Balompié en castellano o bolapé en portugués. Pero al castellanizarse, fútbol, fútbol en portugués, en Brasil. ¿Ok? Entonces, Isso no tradutor, né? Futebol, futebol, exatamente como está escrito aí embaixo, né? Futebol. Exatamente. El traductor va a usar el común denominador, pero no el real, la traducción real a la lengua real. Va a traducirlo haciendo uso del uso popular, pero realmente en ese sentido yo tengo varios otros deportes en castellano. Basketball, es como sería el completo. Como sería el deporte en inglés. ¿Qué es esto? Voy a dividir. Ball, bola, balón, básquet, cesta. ¿Cómo se llama en castellano? Baloncesto. ¿Cuál es la otra? Handball. Bola, mano. Balón, mano. La única que se ha castellanizado ha sido la de fútbol. Las otras siguen siendo traducción literal. Difícilmente tú encuentras a alguien en España, en el continente sí, que use básquet o básquetbol. Vamos a escuchar básquet, sí, porque es muy americano, pero es difícil que tú escuches baloncesto. Y handball, aquí nosotros decimos handball. Handball con la vocal E después de la D, como la pronunciamos en portugués. Más la palabra realmente es cesta, cesto y ball, es bola o balón, como queramos traducir. Y hand es mano. Literalmente ya tiene su palabra en las dos lenguas. Entonces, es muy común cuando tú escuchas comentarios en español que hablan referentes dentro del mundo del fútbol, que escuche la palabra balompié. Entonces, esto, dicho por otro lado, el uso de palabras que ya tienen su semejanza, su traducción literal y concuerda en el idioma con lo que estoy hablando, cuando esto aparece, esto es una invasión. Esto es una invasión. Cuando él se enriquece o se castellaniza o se aportuguesa, esto es un enriquecimiento. Es un enriquecimiento. ¿Por qué? Porque de la misma manera que yo digo balompié, puedo decir fútbol y todo el mundo entiende, pues son sinónimos. Esto ya dejó de ser una palabra inglesa. Pasó a ser una palabra castellanizada, españolizada. ¿Vale? Entonces, wifi, ¿qué significa? Nadie sabe. Só sabemos que é internet sem fio. Exactamente. Si vamos a ver, internet sin cables. Sem cable. Sin cable. O señal de internet. Espera, ¿internet qué es? Seguimos teniendo la palabra en inglés. Es una red de comunicación. Net es red y inter es una interred. Ahí sí puedo usar. Entonces, en ese juego que estamos hablando también del enriquecimiento de una lengua con otra. Cuando yo me voy de España, me vengo aquí al continente, vengo y enriquezco el vocabulario del balompié, fútbol con el básquet, que sigue usándose en el continente, en algunos los países americanos.
pero que es influencia americana, no es propia del país, no es de la cultura, de la lengua propia original del país, sino de la influencia de Estados Unidos. Dígase por la cercanía, pero no lo sé. Pero eso es curioso. Entonces yo tengo un enriquecimiento de las lenguas en función del uso popular y de los otros países y según van entrando elementos en el vocabulario. Obviamente es más fácil decir wifi o wifi que decir red sin fío o internet sin cable. Es más simple decir esto porque todo el mundo se entiende. Sin embargo, en este otro caso de los deportes, no, porque está claramente enriquecido con una sola palabra. Aquí tengo que poner más de una palabra para explicar. Parece que estoy explicando la palabra. Aquí no, aquí estoy definiendo totalmente. Bueno, también vimos el tema de las horas. Vimos también el tema de las horas. Horas. Cómo se decían las horas, cómo se pronunciaba, cómo se construía, ¿eh? Del círculo para la derecha, de arriba para abajo, o sea, del punto de las 12 hasta las 6, que van sumando los minutos y el otro van restando de la hora siguiente, que está dividida en cuartos, en punto, un cuarto y media menos cuarto. El tiempo de los momentos en los que se determina si es buenos días, buenas tardes, buenas noches, y va regido un poco por si hay luz solar o no. En principio está regido por si hay luz solar o no. El cuestionamiento propio de que a partir de las 0 horas, o sea, comienza un nuevo día en algunos trabajos, ya empiece trabajos nocturnos, la gente empieza a saludarse diciendo buenos días, eso es propio de aquel ámbito laboral. Nadie que sale al cine y sale del cine a las 12:30 dice a la gente que se encuentra buenos días. Aunque la persona que te estás encontrando en la calle, que está barriendo, los barrenderos, el personal de limpieza nocturno, ellos están en su jornada de ese día. Y ellos, entre ellos, te pueden decir buenos días. Pero tú no vas a decir buenos días, tú vas a decir buenas noches, porque para ti estás ya de noche y vais a casa para dormir. Ellos se han levantado para comenzar su trabajo antes de que salga el sol. Pero por regla general, podemos decir que el día comienza a la salida del sol y termina a la puesta del sol. Entonces, si el sol sale a las 5 de la mañana y se va a las 9 de la noche, todo eso es día. Hay una parte que es por la mañana y otra que es de tarde. Lo vamos a dividir en buenos días o buenas tardes. ¿No? Y luego la noche, el conjunto completo. Vale. Voy a intentar sacar aquí. Este no sé si se ve ahí, pero este sería, yo lo puedo abrir aquí para que podamos escribir. ¿Ah? Yo he abierto ahí para poderlo escribir. Entonces, la primera, el número 1, ¿qué hora sería? 7:15. ¿Y cómo lo escribiríamos? ¿Lo puedes escribir? ¿Sabes cómo es? ¿Qué se escribe? Seleccionas en la derecha las letras y luego debajo el tamaño de la letra. Te colocas en un punto, haces un cuadradito y es. ¿Sí? Que hay que bajar el tamaño de la letra. Pero bueno, vale, venga. Escribe, luego lo borramos. Quiet. Vale.
Vamos a corregir. Es É verdade. 7. Sí, é contrário. 7. El 7. 15. Vamos a recordar. 15. La Z con la E o la Z con la I no existe en español. Es C o y no Z. Entonces sería 15. En portugués escribimos con Z. En castellano no. Siete y 15, 7 y cuarto. Venga, siguiente. Las 3. Las 3. Ya está. ¿Qué es lo que podemos puntualizarse acá? Si son de la tarde o son de la madrugada. Importante cuando escribimos las horas. Escribimos poniendo el verbo ser. Entonces decimos son las 3. Y ya explicamos si es de la mañana o de la tarde. ¿Vale? De la tarde. Son las 3 de la tarde. Viene el siguiente. Las 1 y un cuarto. Las 1 y 15 o un cuarto. Ana Flavia. A ver, Ana Flavia, ¿estás de acuerdo? Escribe. Ni te vemos ni te oímos. Venga, ¿qué ocurre cuando es la unidad? Que el verbo es la única vez que el verbo está en singular. ¿Okay? Entonces, lo mismo. Es la una. Si digo es la una, debo de especificar de la tarde o de la mañana. Si es de la mañana, puedo complementar con, en vez de mañana, puedo decir de la madrugada. Está intrínseco, ya está específico que es de la mañana. Es la una de la mañana, de la madrugada. Si nuestro reloj, en vez de tener un 1, tiene un 13, yo puedo decir comúnmente es la 1 de la tarde. Un reloj digital y está escrito 13. Entonces, son las 13 de la tarde. Son las 13 horas. Yo voy a usar el de la mañana o de la tarde cuando uso las unidades simples. Cuando uso las unidades de 24, en el reloj de fracciones de 24, al decir las 13, yo no digo son las 13 horas de la tarde. No, es que 13 ya se sabe que es de la tarde. Son las 13 horas. ¿Qué hora es? Son las 13 horas. Sí. ¿Qué hora es ahora? Son las 13. Pero eso es dificilísimo escucharlo por regla general. Todo el mundo va a decir siempre 1, 2, 3. Usar el número en 24 horas no es común denominador en la hora. Entonces sería es la 1 de la madrugada, la 1 y cuarto. Vamos a completar el ponerlo correcto. Escribiríamos es la 1 y cuarto, hoy 15 de la
Madrugada. ¿Qué más? Siguiente. São as 10:15. Eso es. E quarto. São as 10:15. Muy bien. No, no, perfecto, perfecto. Perfecto. Yo puedo escuchar eso. Son las 10:15. O y 15 o y cuarto. Lo puedo usar también. Ok. No es común, pero sí, puedo encontrarme con gente que sí pronuncia así. Son las 10:15, ¿vale? Porque sí, porque son las 10 horas y un cuarto de hora, ¿vale? Y 15 y cuarto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el saldo común? Que el artículo indefinido, el que es que actúa como numeral prácticamente, lo obviamos por regla general, se desestima. Y ya en el colmo de los colmos de reducir la respuesta, ¿qué hora es? Pues en vez de decir son las 10:15 o son las 10:15, pues escuchar, son las 10:15. ¿Qué hora es? 10:15. Ya ni el son, las. Ya directamente la hora. Sí. Más eso es ya muy, muy informal. Al siguiente, al número 5. Eu não consigo ver o relógio. O nome está em cima, arriba. Vale. Dale al desfacer, a la flechita que tienes ahí a la derecha. Ok. Eso. Clica en la basurilla. Tienes una basurilla ahí a tu derecha y se apaga todo lo que tú has escrito, ¿vale? Vale. Entonces, São as 5:15. 5:15. Correcto. ¿Por qué estoy en las 5? Porque la manilla de las horas está entre medias de las 4 y de las 5. Entonces ya estoy en la hora siguiente. Entonces, la manilla que indica las horas está acercándose a qué hora? A las 5. Entonces, esa es la hora que tengo que pronunciar en menos. Correcto. Entonces, son 5 menos 4. Sí, pero ¿puedo usar el 15? Sí, siempre y cuando le añada en minutos. En ese punto ya tengo que añadir minutos. Porque ese cuarto, ¿menos cuarto qué? Menos cuarto, menos 15 minutos. Menos cuarto sí, y cuarto sí. Pero en el lado de menos, yo puedo enriquecer la frase, la formación de indicar la hora, poniendo son las 5 menos 15 minutos. No es tan común decir menos 15. ¿Menos 15 qué? Se queda incompleta la frase. La frase misma te está preguntando, ¿menos 15 qué? Menos 15. Las 5 menos 15 qué. Entonces se complementa. Si yo digo menos cuarto, no tengo que decir minutos, porque no tengo cómo identificar. Me está diciendo que es menos cuarto, o sea, menos un cuarto para que sea en punto. Así es. São as 10:30. Correcto.
Más aquí la manilla de las horas no está entre medias del 10 y el 11. Sí, pero es que justamente la manilla de los minutos, el minutero, está justo en el 6. Está en la mitad de la hora en la cual estoy inicialmente. Entonces, hasta que no pase al minuto 31, no empieza a contar en negativo. Hasta el minuto 30 va en positivo. A partir de ahí ya va en negativo. Entonces, son las 10 y media. Son las 10 y media. Si nombro el numeral, voy a tener que decir minutos. ¿Vale? Siempre en el 12, en el 3, en el 6 y en el 9 va a ser en punto y cuarto y media menos cuarto. Como no hay numeral, no necesito decir minutos. Son las 11. ¿Las 11 qué? Son las 11 horas de la mañana. ¿Correcto? Vamos a afinarlo más. La hora en punto, son las 11 en punto. Bien. Porque si me preguntan la hora y me digo, son las 11, la persona puede decir, pero ya, en punto. Si yo le digo, son las 11 en punto, no tiene como preguntarme más nada. Ya cerré la respuesta. Ok. Vale. Pero no es un clásico eso, te preguntan la hora y tú dices, son las 11. ¿Ya? ¿No son menos 5? ¿No son...? No, estoy atrasado, estoy adelantado. Entonces, si le dices a la persona, no, son las 11 en punto, exactas, las 11 exactas, ya no tiene como preguntarte más. Le has dejado clavado la hora y no tiene como preguntarte más nada. Has dado la hora completa y exacta. Sí. Son las 3:30. ¿Cierto? ¿Vale? ¿Qué particularidad tenemos aquí en el 3? Que no lo hemos visto antes. En el primero, 3. Nuestro 3 en portugués está acentuado. En castellano no. No. ¿Vale? ¿Por qué en portugués está acentuado? Qué buena pregunta. Yes. No, yo sé que es así. Cuando te pones en otra lengua, en el castellano, que es lo que nos toca, y vemos la similitud entre unos y otros, nos lleva a preguntarnos por qué en nuestra lengua ese 3 tiene acento. ¿Será que hay otro 3 dentro del portugués que no tiene acento y es otra cosa diferente? Esa es la pregunta de la gramática del portugués. Mas isso, não, acho que basicamente a sílaba forte, né? Três. Três. Mas não tem outro três sem o acento, não. Vale, pero es una sílaba, es una palabra de una sola sílaba. Vamos a razonarlo desde el castellano, ¿vale? Es una palabra de una sola sílaba que acaba en S, con lo cual es la sílaba tónica única. Es la Sim, sílaba tónica única três, única. y acaba en S, que es la norma de las palabras agudas. Pero es solo por eso que lleva acento.
Eso es pregunta de portugués, ¿vale? Sí, sí, vale. Porque Cadê as pessoas da área de humanas aí, ler português? ¿dónde están? ¿Dónde están? Que se han escondido. Que nos expliquen aquí por qué. Vale, venga, vamos a la siguiente. São as 7 menos 15 minutos. Ou são as 7 menos 4. Vamos a quedarnos con el juego de y cuarto y media menos cuarto para ir dejando esa apreciación principal, ¿vale? Lo que nos diferencia del portugués y del inglés. Bueno, el inglés sí también, porque no se usa el cuarto. No, el inglés también usa cuartos. Yo creo que usa cuartos. Pero para familiarizarnos con la forma de decir la hora, en los y cuarto, y media y menos cuarto, vamos a dejar un poco de lado los 15 minutos. O, ¿qué hora es? Pues faltan 15 minutos para que sean las 7, pero fíjate que tengo que ampliar la frase. Aún quedan 15 minutos para que den las 7. He ampliado la respuesta, la frase está muy completa. Más corta, muy formal, totalmente formal es, son las 7 menos cuarto. São as 2, são as 2 e ponto. Em ponto. 2 em ponto. Aquí nos faltaría, para completar, decir si es de la madrugada o si es de la tarde. Esa es la diferencia que tenemos que dar. Dinos, Janet. Eu tenho que salir. Sí, sí. Pero hoy muy difícil aquí. Muy trabajo, Peter. Perdón. No te perdonamos, no. Vale, no te preocupes. Bye. No te preocupes. Venga, chao. Venga, entonces, 9 qué? 9, são as 9 menos quarto. Vale. 9 menos 4. Importante de todo esto que estamos viendo. Cuando aparece el cuarto, no aparece la letra Q. Atención a eso. En portugués sí lo pronunciaríamos así, escribiríamos así, pero no es el caso del castellano. Y en este último. São as 6 em ponto. São as 6 em ponto. Este 6 en punto nos hace recordar un detalle. En portugués, cuando decimos los números, cuando decimos al 6, decimos media. Obviamente, cuando digo la hora, no puedo decir son la media en punto. ¿Cómo que la media? Porque no vale. No estoy diciendo una hora, estoy complicando decir la hora. Pero cuando pronunciamos o indicamos la numeración de una cantidad, en portugués, cuando encontramos la unidad de 6, a veces decimos media. Mas nas horas não, só meio-dia. Exatamente. Agora, por exemplo, banana, meia dúzia. Meia dúzia.
Media dulce. Vale, sí. No, media dulce está bien, media docena, correcto. Media dulce, correcto. Ahora, si yo me encuentro un número, por ejemplo, mi CPF empieza por 061. Yo puedo decir 0 media 1. Es un número, estoy descifrando, dando un número de teléfono, por ejemplo, yo puedo decir ese 6, lo puedo sustituir por un media en portugués. Eso es una cuestión popular, ¿vale? Sí, Coloquial. vale. En castellano no existe. 6 es 6. Y si digo media, tengo que decir media qué. Media docena de qué. O media de qué. Ponme medio kilo de, no digo 6. O sea, el medio no se refiere a la mitad, al 6, como mitad de docena. Por así decirlo. Esa identificación que le damos en portugués, aquí en Brasil. ¿Vale? Vamos a cerrar aquí esta para dejarla completilla. Se apagó. En algunas frases me he dejado la S minúscula, pero es con mayúscula porque es el comienzo de frase. São las 7:04. Minúsculo, só tá o lá, las 7. De barro, a esquerda, abajo. Son las... En el 9. Son las 7 menos cuarto. ¿Ahí no te aparece? Tá singular, né? Las 7. Vale, vale. Entonces, espera, que no lo puedo borrar porque no deja para borrarlo. Lo deja indicar. Pero ya sabemos que es un las. ¿Eh? Correcto. Sí. Voy a intentar. Es una pseudo pizarra. ¿No? Que si voy borrando no puedo borrar por partes. En esta pizarra no permite borrar trocitos. Tengo que ir marcando todo para atrás y va a ir apagando como si fuese un borrador, un apagar de letra a letra desde lo último que has escrito para atrás. Y si le doy a la papelera, borra toda la página. Sí. Es correcto la apreciación. Aquí nos falta una S, es plural. Todas son plural, todas son en plural, todos el verbo es en plural, en tercera persona, en tercera persona plural, tercera persona singular para la unidad. Son, las, es la. Este tiene otro, ¿no? Y tiene otra más. No, creo que no. Vale. Como nos quedan 3 minutos, yo voy a dejar esto aquí. Yo voy a dejar esto aquí. Os lo voy a pasar. Os lo voy a pasar en el grupo. Voy a pasar en el grupo para que luego me lo devolváis personalmente en el WhatsApp. No dentro del grupo. Porque si lo pasamos dentro del grupo, pues alguien lo puede copiar. Siempre hay, ¿no? Entonces yo lo corrijo. Tengo aquí estas horas, aquí ya tengo otras horas diferentes y en la siguiente página, la 3, tengo lo mismo. Está constantemente, en estos ejercicios, está constantemente repitiendo el juego que estamos hablando. En punto, media y cuarto menos cuarto. Porque es la constante que tengo que aprender para diferenciar del resto de las formas de horario. Las formas de decir las horas. Nuestra forma de decir la hora en portugués es muy semejante o muy aproximado a la del inglés. Con lo cual, no es coincidente con la del castellano.
Luego ya vamos a ir viendo los números diferentes, pero ya sabiendo y diferenciando, viendo aquí claramente que del mediodía, o sea, de las 12 hasta el 6, es I, o sea, I cuarto, I media, y que del 6 para el 12 es menos cuarto, y en punto, ¿ah? Eso ya es es importante a la hora de decir la hora para diferenciarnos después. Y la otra cuestión es, cuando hablo de la unidad, siempre es en singular y el resto de las horas todas es en plural. Todas son en plural. Pues esto lo voy a reducir a un archivo, que es un archivo realmente, y lo voy a compartir en el grupo con la indicación para luego cada uno me lo escribáis como es un PDF, si lo colocáis en el FOSIT, que es para mí es el que mejor funciona en eso, podéis colocaros encima de la cajita, poner el tamaño de la letra, coges la máquina de escribir dentro del PDF, del aplicativo del PDF, y escribes ahí directamente y me lo devuelves a mi perfil del WhatsApp directamente, no para responderlo en el grupo, de si luego lo puedo corregir. Como no es una cuestión que es en particular, por eso lo podemos hacer así. Y ahí lo vemos. ¿Vale? Vale. Venga, pues, ¿alguna duda? No, muchas gracias. Ana Flavia. Ana Flavia se fue. Venga, pues nada, nos paramos ahí y nos vemos el miércoles. No, hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. ¿Qué quieres saltarte otra semana? ¿Qué es eso? Pero bueno. Nos vemos el lunes. Até mañana. ¿Mañana? Creo que sí, ¿no? Sí. Estamos recuperando el lunes de esta semana. Entonces hoy sería nuestro lunes y mañana jueves sería nuestro miércoles. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Chao, Flavia.